De esta forma empezaría la reconstrucción de Manabí. Por allá en el 2016, con el decreto ejecutivo número 1004, que lo emitió el presidente de aquel entonces, Correa, se ha dispuesto la creación del Comité en Mención de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas azotadas por el terremoto. El principal objetivo era la aplicación de políticas, proyectos y programas para que en el corto plazo se reactivara la economía, el comercio y la reconstrucción de las principales localidades afectadas. Este organismo sería presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glass y la participación efectiva en las decisiones de este comité. Entre ellos estaría la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, el ministro coordinador de Desarrollo Social, el ministro coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, el ministro coordinador de la Seguridad, el prefecto de Manabí y 2 alcaldes como en representación de las zonas afectadas. Además, podrían asistir a un delegado de las cámaras de la producción de la provincia y un delegado de los pequeños comerciantes y empresarios. Los 3 ejes fundamentales en los que se trabajaría la comisión serían etapa de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. El Ministerio de Finanzas establecería una cuenta específica a la cual se destinaría parte del presupuesto general del Estado y estaría alimentada con recursos internos y externos. ¿Se cumplió esto? Por su parte, y tras la reunión mantenida en Manta, el Ministerio de Industrias, el ministro y Productividad, Eduardo Egas, indicó que era necesario estructurar un plan de reactivación productiva a largo plazo, por lo que se trabajaría directamente en territorios con sectores afectados. Las acciones se anunciarían en rueda de prensa por los ministros y autoridades del Consejo de la Producción, involucrarían entre otros a los ámbitos industrial, bancario, tributario, empleo, construcción y comercio exterior. Ahora, ¿en qué quedamos? Según primicias, Rafael Correa y Ricardo Patiño, convocados a rendir versión en el caso en mención, las comparecencias de Rafael Correa y entre otros dirigentes, como parte de este caso reconstrucción de Manabí, serían por la vía telemática, puesto que estarían fuera del país. El expresidente Rafael Correa y entre otros dirigentes de esta revolución ciudadana han sido llamados por Fiscalía para que rindan su versión en la investigación por presunto peculado. En el caso en mención, en enero del 2024 la Fiscalía ha formulado cargos en contra de Jorge Glass por este caso, y al momento Glass se encuentra en calidad se encontró como huésped en la Embajada de México. Es por esta causa también que serían investigados Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico. La Fiscalía investiga un supuesto manejo irregular de estos recursos que fueron recaudados específicamente para atender las obras urgentes que requería la zona afectada por el terremoto en abril 2016. Las versiones que se han recogido serían libres, voluntarias y sin juramento. Los dirigentes han sido llamados por vía telemática porque en su mayoría estarían prófugos o exiliados. En este orden se hizo la convocatoria. Ricardo Patiño Aroca, el día 18 de marzo a las 15 horas. María de los Ángeles Duarte, el 18 de marzo a las 4 de la tarde, una hora más tarde. A las 15 estaría Walter Solís Valareso, el 19 de marzo. Rafael Correa Delgado ese mismo día a las 4 y Vinicio Alvarado Espinel, 20 de marzo a las 11. Entre las obras para favorecer a terceros durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar ha presentado 84 elementos de convicción para sustentar estas acusaciones. Aseguró que en lugar de que el Estado hiciera obras necesarias para reconstruir y reactivar las zonas afectadas, se han priorizado proyectos para favorecer los intereses personales de los procesados, que un parque.
La investigación del caso Reconstrucción estaría enfocada en 30 proyectos que se ejecutaron con dinero de la Ley de Solidaridad por un monto superior a 360 millones de dólares y que han estado a cargo de varias entidades. Vaya, es por ello que entre el 18 y el 25 de marzo se han convocado a rendir versión otras personas como por ejemplo José Martínez Castro, ex viceministro del Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad; Manuel Navia, ex delegado del Ministerio Coordinador de Producción y Empleo y Competitividad; Manuel Gilces, expresidente de la AME Manabí; Gabriela Rosero Moncayo, exministra coordinadora de Derecho Social; Angie Toral, exministra coordinadora de Sectores Estratégicos; Daniel Avesilla Arias, expresidente de la AME Nacional; María Soledad Barrera, expresidenta del directorio de la Corporación Financiera Nacional; y Ricardo Zurita, exgerente de Banecuador. La situación de Glass: en diciembre del 2023 se ha emitido una disposición de inmovilización para Jorge Glass por la investigación por presunto peculado en este caso. Su defensa solicitó a al país que le conceda asilo diplomático para que, hasta el momento, el gobierno mexicano no se ha pronunciado al respecto. Bueno, eso fue en ese entonces. El 1 de marzo, la Cancillería del Ecuador pidió el ingreso de la policía a esta delegación diplomática para capturarlo. Pero la canciller de México, Alicia Bárcena anunciaría la negativa a la pretensión ecuatoriana, por la que el expresidente seguiría en la embajada. El caso de la reconstrucción de Manabí, explicado por GK City, dice lo siguiente: el día 5 de enero del 2024, el juez Luis Rivera ha dictado prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass y para Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción. La explicación: este caso de la reconstrucción de Manabí es un proceso judicial que investiga el presunto peculado en el uso y destino de fondos a la reconstrucción por la zona costera ecuatoriana tras el terremoto del 16 de abril del 2016 que se devastó a varias poblaciones de las provincias de Manabí y Esmeraldas. En este caso, el 5 de enero, el juez nacional Luis Rivera ha dictado prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass y para Carlos Bernal, ex secretario del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y Empleo. Bien, el delito de peculado se da cuando un funcionario público utiliza ilegítimamente dinero o bienes públicos para obtener algún beneficio propio o para terceros. En este caso, la Fiscalía ha determinado que hay una presunta existencia de un abuso del dinero público por parte de contratistas y fiscalizadores en el marco de la emergencia del terremoto de ese día. Aparte de Glass y Bernal, también han sido procesados Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico, una empresa pública que se encargaba de planificar, diseñar, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar planes, programas y proyectos de inversión para distintos sectores del país. La empresa dejó de funcionar entre mayo y julio del 2020 por disposición presidencial. Bien, Lenín Moreno, una obra. Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador entre 2013 y 2017 en las presidencias de Rafael Correa y Lenín Moreno, antiguos aliados y luego enemigos capitales, se ha presentado en la Embajada de México el 17 de diciembre del 2023 para solicitar su ingreso y salvaguardar su vida, expresándose temor por su seguridad y libertad personal, según el comunicado publicado por el gobierno mexicano ese mismo día. El 22 de diciembre del 2023, Eduardo Franco Looro, abogado de Glass, ha confirmado que su cliente ha solicitado asilo político a México el día 20 de diciembre. Hay una persecución política desde el 2017 que ha sido escalada recientemente por la fiscal general, que arbitrariamente está tratando de procesar y detener a Jorge Glass, que es inocente, dijo el abogado a Reuters,
México no ha anunciado aún ese día la decisión sobre el pedido. En esta audiencia, el 5 de enero del 2024, José Luis Chica, abogado de Carlos Bernal, ha solicitado que no se ordene prisión preventiva y argumentó que era posible o era imposible seguir el proceso desde el extranjero, ya que su defendido vive en Estados Unidos. Es por ello que el juez Rivera pidió la localización urgente de Glass y Bernal a la Agencia Policial Internacional Interpol. A Pablo Ortiz, el juez le ordenó presentarse ante la corte una vez a la semana y le dictó prohibición de salida del país, y el abogado Ortiz no hizo comentario alguno. El juez también ordenó la retención de valores de las cuentas en Ecuador de los 3 procesados, excepto los montos que tengan que ver con sueldos y pensiones. Los procesados tampoco han podido enajenar, es decir, transferir propiedad de bienes y automotores por un monto de 122 millones de dólares por cada uno, según la Fiscalía, para cada uno. Antes de las audiencias de formulación de cargos del día 5 de enero del 2024 hubo varios intentos de audiencia. Desde el 1 de junio del 2023, cuando la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra Jorge Glass y los exfuncionarios públicos Carlos Bernal y Pablo Ortiz por su presunta participación en este delito de peculado. 3 meses después, el 4 de septiembre del 2023, la Fiscalía ha publicado un video en su cuenta X en el que decía que la audiencia de formulación de cargos estaría señalada para el 6 de septiembre del 2023. ¿Qué hace la Fiscalía publicando sus cosas en redes sociales? A las 8:30 de la mañana. Sin embargo, la audiencia no se instaló porque la defensa de Jorge Glass no asistió. El 1 de diciembre del 2023, el juez Luis Rivera no instaló por segunda vez la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass y 2 personas más por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Tenemos una fiscal mediática, farandulera, facebookera, twittera. En lugar de eso, Rivera envió la solicitud de autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente a Glass. La Fiscalía ha contestado que era improcedente el pedido al legislativo, ya que Jorge Glass no se encuentra en funciones. El abogado penalista Pablo Encalada dijo al medio GK que el juez Rivera ha cometido un error al solicitar este pronunciamiento de la Asamblea sobre el enjuiciamiento político a Glass. Según Encalada, la Asamblea no tenía nada que pronunciarse porque el requisito previsto era en la Constitución de aprobación previa del legislativo para el enjuiciamiento penal de presidentes o vicepresidentes en funciones no aplica para Glass. Esta provisión constitucional, explica Encalada, quiere decir que la Fiscalía no puede activar directamente un proceso penal en contra de un presidente o vicepresidente. Esto es con la intención de proteger autoridades del Ejecutivo y evitar que se utilice la justicia con fines políticos. Sin embargo, en este caso Glass ya no está en funciones. Fin. En el comunicado, la Fiscalía alegó que considera que actuaciones como la del juez Rivera allanarían el camino hacia la impunidad y enviarían el mensaje incorrecto a quienes serían investigados por delitos de todo tipo. Entonces, la Asamblea en este caso pues sí trató del proceso en la sesión del Pleno el día 21 de diciembre del 2023, pero esta moción sobre permitirse el juicio propuesta por la Asamblea Esther Cuesta, por la asambleísta de Revolución Ciudadana, obtuvo 44 votos a favor y entonces no fue aprobada. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, no estuvo presente en esta sesión del día 21 de diciembre, pero el día siguiente dijo que como no hubo una resolución sobre el tema del juicio contra Glass por parte de la Asamblea, no pasó nada, y que el estatus legal de Glass era exactamente el mismo que si no hubiera tratado el tema. Para Pablo Encalada, la Asamblea no tenía nada que pronunciarse
por lo que el tránsito por el legislativo fue inútil y no tendría ninguna consecuencia jurídica. Terrible. Es por esto que el proceso seguiría su curso y el juez Rivera dictaría prisión preventiva para Glass y Bernal. Ahora, según Encalada, lo que seguiría es la instrucción fiscal, que duraría 90 días, y luego continuaría la investigación, y una vez que termine, la fiscalía tendría que presentar una acusación, dice Encalada. Después de esto, explica Encalada, hay una etapa intermedia en donde la fiscalía decide si acusa o no a las partes involucradas al finalizar esta instrucción fiscal. El juez del caso debería decidir si acepta el dictamen fiscal o no. Si es acusatorio y el juez lo acepta, el caso pasaría a la etapa juicio, en la que tendría pues que dictarse una sentencia de culpabilidad o inocencia de los involucrados, explica Encalada. Cuando inició la investigación, el terremoto del día 16 de abril ocurrió cerca de las 7 de la noche de un sábado, hasta entonces tranquilo, y tuvo una magnitud de 7,8. Su epicentro fue en el cantón Pedernales, un pequeño balneario y centro camaronero de la provincia de Manabí. El terremoto dejó más de 650 fallecidos, más de 6.000 heridos y alrededor de 28.700 personas sin hogar. 10 días después de este terremoto, el día 26 de abril, 10 días después del gobierno de ese entonces, mediante un decreto ejecutivo, el presidente de Rafael Correa creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva de Empleo, decreto número 1004, para construir y reconstruir la infraestructura necesaria para mitigar los efectos del terremoto, decía el decreto 1004. Este artículo 2 del decreto establece que el comité estaría integrado por miembros permanentes que actuarán con voz y voto. Los miembros serían Jorge Glass como vicepresidente encabezando, secretario nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, ministro de Coordinador de Desarrollo y Social, ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, prefecto de Manabí, y 2 alcaldes en representación de los afectados. Jorge Glass, en ese entonces vicepresidente, presidió el comité. Otros de los objetivos que tuvo el comité, pues que estarían descritos en la cronología del caso elaborada por la Fiscalía, fueron implementar planes, programas, acciones y políticas públicas para la reactivación, producción y generación de empleo en las zonas afectadas. El día 20 de mayo del 2016, el gobierno expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, y esta ley buscaba recaudar contribuciones de todos los ecuatorianos. Es con ello que subió el IVA al 14%, menos en Esmeraldas y Manabí, por un año. Rigió desde el 1 de junio del 2016 hasta el 31 de mayo del 2017. Sin embargo, varias de las obras que fueron prometidas luego del terremoto, usándose los fondos destinados para la reconstrucción, no fueron entregadas o quedaron a medias. A medias. ¿Por qué? Comienzan las denuncias. El 25 de abril de 2019, 3 años después del terremoto, la Fiscalía recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCC transitorio, concluyendo su periodo de transición el 1 de junio del 2019, sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos utilizándose fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, según la Fiscalía. Aquí es donde se cocinó todo. El 9 de mayo de ese mismo año, según la cronología, la Fiscalía ha recibido un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado como parte de un examen especial a los contratos suscritos para la reconstrucción de un tramo de acceso al puerto de Manta y un redondel. El financiamiento de dichos proyectos provino de la Ley de Solidaridad por un parque. Y eso no es reactivación. El 10 de febrero del 2020, la Fiscalía recibió otra vez una denuncia por parte del CPCCS por el presunto delito de delincuencia organizada. ¿Y qué esperaba que construya? Según la Fiscalía, la denuncia mencionaba una supuesta reunión del 22 de mayo del 2017
entre Jorge Glass, expresidente del comité, y Carlos Bernal, exsecretario del comité. En la reunión, según la Fiscalía, también estuvo Pablo Ortiz, en ese entonces gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico. En dicha reunión se habrían priorizado 584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciaría la finalidad emergente de reconstrucción, construcción o reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto. Esto dice la cronología. 3 años después, el 30 de mayo del 2023, luego de revisar y analizar esta conexión de los hechos, es decir, las denuncias del CPCCS y el informe de la Contraloría, la Fiscalía unificó el expediente fiscal para que siga la investigación. El 1 de junio del 2023, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra Glass, expresidente del Comité en Reconstrucción de Reactivación Productiva de Empleo, y bueno, etcétera, y funcionarios de aquel entonces públicos Carlos Bernal y Pablo Ortiz, por su presunta participación en este delito de peculado, presuntamente. Sin embargo, por diversos motivos, la audiencia no se instaló. Esta audiencia se realizó finalmente el 5 de enero del 2024 y ahí el juez Rivera acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Glass y Carlos Bernal, mientras que Pablo Ortiz le dictó prohibición de salir del país y presentación periódica ante la Corte una vez por semana. La defensa de Glass apeló esta decisión del juez. Sin embargo, el 21 de febrero de 2024, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia por unanimidad declaró improcedente el pedido de este recurso.